Buenos días, amigos de Ventana Verde. Estamos aquí para hablar de un tema de actualidad, el tema del agua. La Organización Mundial de la Salud recomienda que cada persona, a cada habitante del planeta debe tener disponibilidad de 100 litros de agua potable por día para sus necesidades. Realmente estamos en cifras en España, según el Instituto Nacional de Estadística, estamos en un consumo medio por habitante de 133 litros y algunas ciudades como Sevilla están en 112 y Almería en prácticamente 100 litros por día. Bueno, esto está claro que ahora cuando se producen estos periodos de sequía, rápidamente vienen los anuncios de las campañas de ahorro, que están muy bien, porque hay que educar y hay que mentalizar a los niños, sobre todo, de que hay que gastar el agua que sea imprescindible y necesaria y no malgastarla. Realmente los ayuntamientos son las administraciones públicas más cercanas al ciudadano y lo que ocurre es que son los suministradores responsables de la cantidad y la calidad del agua que llega a nuestros domicilios, así como la recogida de ese agua para luego su posterior tratamiento de depuración. Bueno, ya tenemos la experiencia de otros periodos de sequía, y entonces siempre se dirige el objetivo hacia el ciudadano como que es un malgastador de agua. Bueno, pues evidentemente en los últimos 15, 20 años, 25 años, ha mejorado mucho en España la reducción de consumo de agua por pérdidas en la red. ¿eh? Hay que tener en cuenta que hace 20 años aproximadamente había municipios que podían tener más del 30% de pérdidas de agua en la red, del agua que circulaba, que no llegaba a las casas porque se perdía por el camino en fugas. Eso hoy se ha reducido hasta niveles del orden del 15%, pero que está muy lejos todavía de una cifra de pérdidas y de fugas que puede estar en países como Kuwait, donde el agua es esencial porque no hay agua, de verdad que no hay agua, pues por ejemplo están en un 2% las fugas en las redes. No, hombre, influye también la renovación de las redes, ¿no? Que hemos pasado de utilizar el plomo en las tuberías, de utilizar el cemento, de utilizar la uralita, a utilizar materiales plásticos en general, ¿no? Tanto el PVC como como el polietileno, como el polipropileno, ¿no? Bueno, estas campañas de ahorro siempre nos plantean, nos anuncian de que nos van a cortar el agua durante unas horas al día. Bueno, no es cierto que corten el agua, porque lo que hacen es bajar la presión para que se mantenga a un nivel mínimo para que las tuberías permanezcan cargadas. Pensar que una ciudad como Madrid, por ejemplo, que puede tener más de 70.000 kilómetros de tuberías de agua potable, pues claro, si se paraliza el bombeo actual, se producirían, habría que pasar semanas hasta que se pudiera recargar otra vez las tuberías y además con los consiguientes daños de pérdidas, de roturas en las redes. Curiosamente, cuando se proponen estas medidas normalmente por parte de los ayuntamientos, pues al cabo de una semana sale alguien, ¿no? Y dice que la campaña ya ha sido un éxito, ¿no? Que se ha ahorrado muchísimo agua. Bueno, la verdad es que no se ha ahorrado nada. Lo que pasa es que al reducir la presión prácticamente a cero para mantener las tuberías y bajar la presión al mínimo, pues se reducen las pérdidas por fugas en la red. Ese es el ahorro real. Bueno, en cuanto al tema de la agricultura, es muy importante. Tenemos embalses, hay que crear embalses intermedios entre los grandes embalses y los puntos de destino. En Canarias, desde hace muchísimos años, una finca, todas las fincas, por ejemplo, de cultivo de plataneras o de aguacates, todas tienen un depósito regulador para almacenamiento del agua, porque a lo mejor les dan un agua, una cantidad de caudal de agua una vez a la semana o cada 15 días o al mes, y entonces en función de eso tiene que tener un espacio, un volumen de almacenaje de ese agua. Eso es fundamental en la agricultura. O sea, está claro que la agricultura de secano, si no llueve, dejará de existir
lo cual tampoco es probable que deje de llover. Lo que sí que hay movimientos de fechas, ¿no? Yo entiendo que nos gustaría tener un mando a distancia como el de la televisión para decir, acabo de sembrar el trigo, el girasol, pues ahora que mañana que llueva y apretar el botón y que mañana llueva, ¿no? O que yo he tendido la ropa para que se seque, hoy voy a apretar el botón de que no llueva. Bueno, pues eso es el afán del hombre por controlar la naturaleza, lo cual es absolutamente ridículo, ¿eh? Y lo que nos parece ridículo, y lo reflexionaba con otras gentes y con otros técnicos, es que seamos capaces de... El 97% del agua es agua de mar, agua salina, que no es apta para el consumo directo ni para el uso doméstico. El 3% es agua dulce y de ese 3% prácticamente el 1% es agua que está almacenada en lagos, en embalses, etcétera, ¿no? Realmente permitir que el agua del río se vaya al mar, se contamine con la sal, se salinice y que luego tengamos que construir una depuradora para captar agua, desalinizarla y utilizarla para consumo, pues es algo increíble, ¿no? Se entiende que en una isla donde no hay agua, pues haya que tener una depuradora, desaladora, perdón, de agua de mar para solucionar el problema. Es lo más normal, pero que tengamos que dejar que el Ebro en sus 900 kilómetros de recorrido lleve agua al mar, al delta del Ebro en Tarragona, que se salinice ese agua y que luego tengamos que desalinizar ese agua para poderla utilizar en las ciudades, pues parece que es una cosa como para pensarlo un poco. Bueno, pues no quiero entretener más al personal. Muchísimas gracias. Buenos días a todos.